comparto con ustedes también esta foto es propia. Esta es una toma que hice en Punta de Vacas. Bueno, al inicio de este encuentro, de este taller de capacitación que estamos compartiendo, se me ocurrió en una lectura que estuve haciendo hace unos días, compartir algunas reflexiones iniciales que tienen que ver con es como que me reencontré con una lectura de hace unos años que seguramente ustedes han escuchado hablar de un genial escritor que tuvimos aquí en Argentina que se llamó Jorge Luis Borges y que en su colección de ficciones incorpora un cuento que se llama Pierre Menard, el autor del Quijote. En él, digamos, anticipándose, porque esto es de la década de 1930, anticipándose muchos años a la crítica literaria que le dio un rol central al lector, poniéndolo por encima del escritor y el propio texto. En este cuento de Borges se nos plantea esta cuestión de cómo enfrentamos la lectura de los textos y que muchas veces los reescribimos al leerlos, ¿no? Entonces, como vamos a presentar textos que nos son conocidos y algunos que hemos de elaboración propia con Daniel, creo que hay que habilitar, interpelarnos respecto de esto, ¿no? De nuestro rol como lectores y como que esta lectura le da una nueva interpretación al texto, lo reescribe en sí mismo y que es absolutamente válido esto, porque nos lleva a analizar los procesos que se dan frente a los textos que estamos leyendo. Y como le ponemos mucho énfasis a lo que sentimos, a lo que nos pasa a nosotros en estos procesos, creo que era oportuno compartir con ustedes esta reflexión, ¿no? Esta, eh, que si bien viene del ámbito de la literatura y que me disparó al estar releyendo justamente ficciones de Borges hace unos días, se me ocurrió volver sobre este tema, ¿no? Que nos repensemos a nosotros mismos en nuestro rol de lectores y intérpretes de los textos que vamos a ir analizando. Así que bueno, básicamente estas reflexiones iniciales tienen que ver con eso, con la mirada de los propios procesos que se van a dar a lo largo de estos encuentros y el impacto que puede llegar a tener esto en nuestra propia transformación personal, en la que es una dinámica permanente en la que sostenemos y nuestro actuar en el mundo. Eh, si bien, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, y esto también estaba recuperado de cierta forma por los escritos de Silo, el- en línea con el análisis de Foucault, eh, los epistemes dominantes en el mundo en distintos momentos han logrado determinaciones previas en una sociedad que se estructura en torno a valores epocales. Estos también hay que ponerlos en cuestión, ¿sí? También está en nuestro actuar el poner en cuestión esta- estas estructuras que condicionan previamente nuestros procesos cognitivos. Bien, bueno, hecha esta primera digresión, que espero no les haya resultado confusa o tediosa, voy al breve recorrido que he planteado sobre el humanismo eh, histórico, ¿verdad? Para llegar a las propuestas del nuevo humanismo universalista, que bien vale la pena recuperar las raíces históricas de todo esto que han sido rescatadas en la obra del nuevo humanismo también. Bien, el abordaje posible al analizar el humanismo en sí mismo, lo podemos trabajar desde una perspectiva de tres dimensiones, ¿no? Un concepto, el humanismo como un concepto de características generales, aplicable a distintas acciones, actividades, a distintas posturas ideológicas, como se ha dado
a lo largo de los siglos, la agrupación como un corpus determinado de ideas que en distintos momentos ha tenido diversas intencionalidades, ¿no? Y que incluso bajo, van a poder leer allí en el texto que les he acompañado, eh, de Silo viene justamente la crítica de estas posturas antihumanistas que muchas veces se disfrazaban de humanismo, ¿sí? Se enmascaraban como humanismo, como alternativas humanistas, cuando en realidad la persecución de sus fines era bien distinto a esto, ¿no? A la exaltación de los valores humanos y demás. Y finalmente podemos también trabajar el análisis del humanismo como este acervo, este conjunto complejo de acciones inspiradoras que se sostienen en estos valores y algunos bienes culturales construidos producto de esta propia acción. Respecto al humanismo histórico, ¿sí? Eh, las primeras, digamos, aportes, digamos, eh, fundantes en este sentido, provienen de este humanismo renacentista, ¿verdad? Es decir, allí encontramos los primeros rasgos de lo que fueron las bases de construcción del humanismo contemporáneo. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque este periodo histórico, el Renacimiento, es un resurgir justamente, luego de una época bastante oscura planteada en el Medioevo, donde se sostuvieron ideas y postulados que distaban mucho de la valoración del ser humano, de la centralidad del ser humano, de su libertad y demás, y sí planteaba una serie de condicionamientos y de estructuras que se ponían por encima del hombre. Entonces, en el humanismo renacentista vamos a encontrar estos elementos, ¿no? La recuperación de una cultura greco-romana con toda su riqueza, con todo lo que estas tradiciones clásicas, culturales, no nos podían aportar, pero teniendo en cuenta que los autores que yo les he incorporado ahí en el texto, muchos de ellos se ocupan de esto, de la revisión de los textos, liberándolos de los condicionamientos que se ven dado en las traducciones, ¿no? Las traducciones muy condicionadas, muy cargadas ideológicamente, configuraron impedimentos para que se comprendiera adecuadamente el aporte de la cultura grecorromana. Y con toda su caudal cultural y su riqueza en el desarrollo de la cultura occidental. En el humanismo renacentista, obviamente, también vamos a encontrar esto que se promueve la exaltación del hombre, su libertad, la capacidad transformadora, pero centrado básicamente en sus producciones, en el aporte de la transformación que se daba mediante el trabajo, el no ocultamiento del placer, ¿sí? La visión renovada respecto de esa carga pecaminosa que había tenido el trato del cuerpo, el disfrute de la vida, ¿sí? El amor romántico, todo aquello que había sido bastante condenado en el medioevo, ¿sí? Fue cuestionado por estos autores que van a encontrar en ellos un hilo conductor eh, que se oponen a lo establecido, se oponen a lo estatuido, generan nuevos aportes y miradas y muchos de ellos, por supuesto, tuvieron que hacerse cargo de, de este enfoque novedoso, de esta postura disruptiva que tuvieron respecto a lo establecido. Así que bueno, básicamente recuperar del humanismo renacentista estos aportes. Muy importante y hay un conjunto bastante grande de autores que yo he tratado de mencionarles, los más relevantes a mi modo de ver y que han sido recuperados también por otros autores humanistas, como Salvatore Puleda y también como algunos escritos sobre educación humanista, también destacan estos valores. En los aportes contemporáneos, eh, que son reconocidos en la construcción de los postulados del nuevo humanismo, se,
se encuentran fundamentalmente algunos aportes bien concluyentes, bien claros, ¿no? En cuanto a lo que se ha recuperado de ellos. Del estructuralismo está básicamente esto de las bases fisiológicas de la conducta, y en Wilhelm Wundt, sobre todo el uso de la introspección, ¿no? Un proceso que, si bien se dio en el ámbito del laboratorio, eh, este psicólogo y filólogo alemán eh, hizo un importante aporte en materia de qué me pasa a mí en el proceso, ¿no? El sujeto terminaba siendo el centro del proceso experimental, superando al experimentador, ¿verdad? Al observador externo. Entonces el sujeto y su actuar, su conducta, lo que a él le pasaba, creo que fue un proceso que se destacó y que fue un aporte muy importante para la construcción posterior de las teorías humanistas. Obviamente reconocidos por casi todos nuestros autores, el existencialismo con su aporte respecto a la condición humana, la responsabilidad individual, las emociones como parte integrante de ese interactuar en el mundo, de esa, la importancia de la existencia propia, ¿no? Y el significado de la vida, dándole un sentido a nuestra dirección de nuestras acciones humanas. Eh, Bien. Eh, Respecto de otros aportes que también se pueden destacar, está lo que hace la fenomenología a través de este estudio de las estructuras de la experiencia humana y cómo se dan los procesos de la interacción del hombre con su medio, con los fenómenos, la captación de esos fenómenos y cómo estos inciden o se reflejan a nivel de la conciencia. Entonces, de la fenomenología básicamente se usa, se nutre, ¿no? El nuevo humanismo también de algunas cuestiones metodológicas que son importantes, que fueron, eh, digamos, aportes muy interesantes en materia sobre todo de lo que es el, la interacción, el análisis de esa interacción y cómo se puede estructurar métodos de análisis que lleguen a conclusiones valederas. Eh, en la dialéctica generacional, acá hay una cuestión que marca Silo también en contribuciones al pensamiento, respecto de rescatar la figura del filósofo español Ortega y Gasset, eh, donde convivió con, digamos, en una época, Ortega y Gasset, donde había una preponderancia de las corrientes filosóficas anglosajonas y francesas, y que sus aportes quedaron subsumidos de cierta forma, pero que sí lo reconoce en su obra, como que es muy importante reconocer justamente esto, ¿no? El aporte eh, que hizo Ortega y Gasset para comprender lo que es la dinámica social, ¿sí? Donde la mm, contemporaneidad no es equivalente a la coetaneidad. Es decir, que en un mismo tiempo, en una misma construcción temporal externa, conviven procesos vitales muy diversos, ¿sí? Las generaciones que conviven en un mismo espacio tienen miradas profundamente distintas respecto de la realidad que les toca vivir. Y eso es muy importante, aunque parece de cierta manera parece una obviedad y ya había sido tocado por otros autores, creo que en Ortega y Gasset se ve muy claramente plasmada esta cuestión de la dialéctica generacional que Silo luego bien recupera en contribuciones al pensamiento. Bueno, finalmente, llegar a la construcción que conocemos del nuevo humanismo universalista con Silo como el pensador destacado, fundador de la corriente, a la que recibió aportes diversos de otros autores en distintos momentos, ¿sí? Que fueron conformando todo un corpus de conocimiento, de aportes teóricos y de prácticas, de metodologías que son las que disfrutamos hoy. Eh, digamos, los enunciados que aquí aparecen son los enunciados que sostienen la,
en la acción del nuevo humanismo, ¿no? Que reconoce que a diferencia del humanismo occidental histórico, que es el que puede analizar así muy brevemente, y en esto quiero poner el acento de que no he tratado de hacer un tratado histórico al respecto, sino rescatar aquellos aportes históricos que fueron relevantes y que además fueron plasmados de cierta manera en la obra de diversos autores del nuevo humanismo. Eh, pero la diferencia fundamental con el humanismo histórico occidental es este reconocimiento de los aportes de otras culturas, ¿sí? Que lo vemos con claridad cuando se mencionan aportes de las culturas orientales, de lo que se están haciendo y lo que estamos haciendo, llevando adelante los estudios de diversas culturas de nuestras Américas, de África, están receptados en esta visión del nuevo humanismo universalista y a estos puntos destacados allí los reconoce como comunes a la acción de un humanismo universal. ¿Ve? Entonces la ubicación del ser humano como valor y preocupación central no es solamente propio de estos aportes occidentales que hemos visto, eh, como los otros puntos que refieren a la igualdad entre los seres humanos, la diversidad personal y cultural. Todas estas construcciones han sido trabajadas de distintos pueblos con sus tradiciones, han sostenido en distintos lugares del mundo estos puntos importantes del nuevo humanismo, que los explicita el nuevo humanismo como lo hemos visto citado, digamos, en varias de las obras, en conferencias, hasta el mismo Gorbachov en algún momento lo destacó dentro de la obra de Silo, y está el repudio, el postulado de la no violencia, el repudio de la violencia bajo todas sus formas en que afecten al ser humano, y la afirmación de la libertad de creencias e ideas, son algunos de los postulados que le dan sustento a toda esta construcción, digamos, que es el nuevo humanismo universalista, heredero de muchas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir en comunicación en estos espacios como para que si ha surgido alguna Así duda es. respecto a lo que he comentado o del escrito que les he compartido, bueno, bienvenidas sean las preguntas que tengan al respecto.